Buenas noches. Crece la tensión alrededor de Ucrania. Estados Unidos confirmó el envío de 3.000 soldados al este de Europa para fortalecer las fuerzas de la OTAN en medio de los temores por una posible invasión rusa. Bajo la premisa de defender a los países de la OTAN contra cualquier agresión, el Pentágono confirmó que Estados Unidos desplegará 3.000 soldados en Alemania, Polonia y Rumania. El presidente Biden ha dejado claro que Estados Unidos responderá a la creciente amenaza a la seguridad y estabilidad de Europa. Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN y la defensa colectiva sigue siendo férreo. Además, estas fuerzas no van a luchar en Ucrania. Las tropas se suman a los 8.500 militares puestos en alerta desde finales de enero por Washington, listos para moverse si se los llama para las fuerzas de respuesta de la OTAN. Es importante que enviemos una señal firme al señor Putin y francamente al mundo de que la OTAN es importante para Estados Unidos. Estamos dejando en claro que vamos a estar preparados para defender a nuestros aliados de la OTAN. El anuncio fue aplaudido por Ucrania y hace contrapeso, según ellos, a la intimidación que representan las tropas que acumuló Rusia cerca de su frontera. Permítanme ser claro, Ucrania se está preparando para todos los escenarios posibles. No subestimamos la amenaza, no permitiremos que Rusia desestabilice a Ucrania sembrando el pánico. Los países donde se hará el despliegue le dieron la bienvenida a las tropas estadounidenses. La decisión de fortalecer el flanco oriental de la OTAN muestra que Estados Unidos y la alianza se toman en serio la amenaza que representa Rusia y están adoptando una disuasión decisiva. La fuerza de los aliados para disuadir a un agresor potencial es la unidad, la determinación y la solidaridad. Este contexto de seguridad confirma la necesidad de una presencia más consistente en la OTAN, Estados Unidos y otros aliados de la región del Mar Negro, para asegurar una posición fortalecida y disuasión y defensa, como hemos argumentado repetidamente. Agencias de noticias en Rusia aseguraron que el gobierno de Vladimir Putin calificó el anuncio de Estados Unidos como un paso destructivo en la búsqueda de salidas diplomáticas a las tensiones. En las últimas horas, la Casa Blanca se refirió a los documentos revelados por el país de España sobre los intentos de Estados Unidos para que Rusia baje el tono del conflicto en su frontera con Ucrania. Esto requerirá un compromiso de buena fe, algunas discusiones concertadas y bastante técnicas si van a resultar en algo, pero sigue siendo nuestra postura y sigue siendo nuestra preferencia para participar en esa diplomacia. En medio de esta escalada entre las potencias, Vladimir Putin se reunirá este 4 de febrero con su homólogo chino Xi Jinping antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Ante este panorama, el gobierno colombiano incitó un contacto con nacionales residentes en Kiev y otras ciudades, al igual que la búsqueda de aquellos que no estén registrados en las plataformas de la Cancillería y residan en ese país. De acuerdo con la Cancillería, hasta el momento se conoce de 50 colombianos que viven en Ucrania, 12 mujeres y 38 hombres. Este trabajo de recolección de datos lo está supervisando la misión diplomática ubicada en Polonia. Noruega se suma a Dinamarca y se convierte en el segundo país de Europa en eliminar la mayoría de restricciones relacionadas con la pandemia, una medida que también piensan tomar países como Francia y Alemania. Así celebraron en Noruega el levantamiento de la mayoría de las restricciones del COVID-19 ante la menor gravedad de la variante Omicron y el alto índice de población vacunada. En lugares como cines, teatros e iglesias, las autoridades han eliminado el requisito del distanciamiento físico, lo que significa que podrán cubrirse los aforos completamente. Esto es absolutamente asombroso, ahora estamos felices, finalmente nos han escuchado. Francia también espera seguir los mismos pasos de forma paulatina, por lo que el gobierno ha levantado a partir de este miércoles una serie de medidas que estaban en vigor desde diciembre. Ahora el tapabocas en espacios exteriores dejará de ser obligatorio. Me siento liberado de esta máscara que era incómoda, especialmente con mis lentes que se empañaban cuando iba a lugares públicos. Y también considero inútil mantener la máscara en la calle. Creo que es una restricción innecesaria. Autoridades también eliminaron el teletrabajo y los límites de los aforos para los espectáculos, reuniones públicas o acontecimientos deportivos.
Medidas que se toman a pesar de las advertencias de la OMS, que en las últimas horas pidió prudencia para el regreso a la normalidad, especialmente en este momento donde se estudia una nueva subvariante de Omicron que ya está presente en 57 países y que podría ser más contagiosa. Es prematuro que cualquier país se rinda o declare la victoria. Este virus es peligroso y continúa evolucionando ante nuestros propios ojos. La OMS actualmente está rastreando 4 sublinajes de la variante Omicron de preocupación. Sin embargo, el organismo señaló que por ahora no hay indicios de que haya un cambio en la gravedad con respecto a esta nueva mutación. El ejército de Estados Unidos anunció que prescindirá de los soldados que no estén vacunados contra el COVID-19. La institución aseguró que esta medida es fundamental para su formación en el combate. También señaló que los no vacunados representan un riesgo para los demás integrantes del ejército. Desde el año pasado, el Pentágono anunció la obligatoriedad de la vacuna, por lo que la mayoría de los soldados cuentan con al menos una dosis. El presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró un nuevo gabinete, el tercero en apenas 6 meses de gestión. El hecho se da luego de que la primera ministra renunciara con críticas al mandatario. Congresistas de la oposición anunciaron que presentarán una acusación para que se le inicie un nuevo juicio político. Perú enfrenta una nueva crisis de gobierno. Por tercera vez en 6 meses, el presidente Pedro Castillo se vio obligado a renovar su grupo de ministros. El hecho se da tras la sorpresiva dimisión de la jefe de gabinete, Mirta Vázquez, por desacuerdos frente a posibles actos de corrupción e irregularidades cometidas dentro de la administración. En su lugar fue nombrado Héctor Valer Pinto, un abogado de 62 años que juró al cargo en una ceremonia en la que Castillo también tomó juramento a 9 ministros nuevos y ratificó a otros 9. Ahora el nuevo reto que tendrá que afrontar el mandatario es ante el Congreso, pues los legisladores serán los encargados de aprobar o no el renovado equipo ministerial, que despierta más cuestionamientos que expectativas. El presidente perdió una gran oportunidad para poder armar un gabinete que realmente sirva al Perú. Se ha equivocado nuevamente de coger a gente que no es idónea para los puestos que ha nombrado. En definitiva, Castillo vive su momento más difícil desde que llegó a la presidencia a puertas de cumplir 190 días al frente del país, un periodo en el que ha acumulado varias crisis de gobierno y que ahora ha llevado a la oposición política a anunciar que presentará una nueva acusación constitucional para intentar destituirlo. En noviembre pasado, el mandatario ya había afrontado una moción que fracasó tras quedarse a 6 votos de conseguir los necesarios para ser admitida. El próximo 10 de abril se realizará por primera vez en la historia de México un referéndum revocatorio al presidente. El referéndum logró 2.85 millones de firmas para su realización. En la consulta se espera preguntar a los mexicanos si quieren que Andrés Manuel López Obrador continúe en el poder o no. Al menos 100 millones de personas en Estados Unidos están en alerta por una nueva tormenta invernal. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que al menos 25 estados se verán afectados por este fenómeno climático. Se espera hielo, nieve, lluvia, fuertes vientos y bajas temperaturas desde Texas hasta Nueva York. El tráfico aéreo podría verse fuertemente perjudicado. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener